Dios le bendiga, este es hermano Jorge Afanador en el programa Reflexiones Bíblicas de hoy. Hoy voy a tratar un tema muy importante que va a ser de mucha bendición y conocimiento a nuestra vida. Siempre tratamos de enfatizar en este programa temas de carácter profético y hoy más que nunca estamos en esta plataforma de profecía, ya que estamos viviendo días proféticos y momentos difíciles en la historia, donde oímos tanta información sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y lo que está pasando aún dentro y fuera de la iglesia, del cristianismo. Y hoy vamos a considerar un tema de carácter doctrinal. Vamos a considerar el tema del arrebatamiento de la iglesia y el tema de la segunda venida de Cristo, temas que no son nuevos al público, porque en otras ocasiones, en otros programas hemos tratado sobre el tema del arrebatamiento con mucho más sentido de análisis y de exégesis, analizando vocablos y haciendo una explicación, dando sobre la parte explícita e implícita acerca de esta maravillosa doctrina. Pero hoy vamos a utilizar dos cartas del apóstol Pablo, la carta de primera de Tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Y de estas dos cartas vamos a considerar un aspecto importante de carácter doctrinal, y es el tema del arrebatamiento, para explicar qué fue lo que quiso decirle el apóstol Pablo en la primera carta y qué quiso decir Pablo como segunda carta a la misma iglesia, en el sentido de una exhortación y un énfasis con mucha más dirección y verticalidad en cuanto al tema de la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y el tema que vamos a impartir en esta ocasión, de ninguna manera estamos desprovistos de escritura suficiente al tema que hoy estaremos presentando. Las escrituras de manera diáfana nos presenta cómo Dios ha de intervenir en los asuntos proféticos. Sabemos que todo en el bagaje de información que hay desde la Biblia, desde el primer Génesis, el libro de la Biblia, hasta el último libro de la Biblia, Dios es el que interviene en la historia, y Dios de ninguna manera se sale fuera de la historia. Al contrario, todo lo que surge, todo lo que existe por la y por la perfecta voluntad de Dios. Nada le toma a Dios por sorpresa. A mí me toman las cosas por sorpresa todos los días, pero a Dios no, porque Dios sabe en su presciencia y en su conocimiento eterno lo que va a suceder hoy, mañana y pasado. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por tanto, Dios escribe la historia antes de la historia cumplirse. La Biblia dice que Dios revela de antemano lo que va a ocurrir en el presente y en el futuro. Por eso es que no hay otro libro que presente más perfección y más confianza de poder depositar toda nuestra fe en lo que Dios dijo a través de su palabra. Hay algunos que tratan de minimizar, de restar importancia al contenido bíblico y resaltan muchas veces más la palabra del hombre que la misma palabra de Dios. Hay religiones
como la religión popular, que enseña, dice que cuando el hombre dentro del sistema anglicano y dentro del sistema de la iglesia tradicional habla, el dirigente dice, él habla ex cátedra, cosa que no es correcto, porque cuando el hombre habla según lo que él percibe, siempre tropieza con la revelación bíblica, porque la revelación bíblica es la que tiene la autoridad suprema y no el hombre tiene toda la verdad en sus manos. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es vida y es espíritu y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, por eso lo que vamos a hablar hoy, el tema es un tema que no es desprovisto, sino que está de forma diáfana dentro de las Escrituras y de manera especial, lo cual es el tema de la segunda venida y del arrebatamiento de la iglesia, de que algunos confundamos el arrebatamiento con la venida personal, literal, física, corpórea de Cristo. En absoluto, no, esto no representa que hay oscuridad en el texto. Hay oscuridad en las mentes, hay oscuridad en el conocimiento, pero en la palabra de Dios sí hay una luz clara, y a través de esa luz nos guiamos, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y en esta hermosa palabra de Dios está revelado estas dos doctrinas bíblicas, los cuales no podemos evadir de ninguna manera, aunque han habido personas y reformadores en la historia y otros que han tratado de reformar el contexto bíblico de la revelación, minimizando, restando, quitando a lo que dice la palabra de Dios. El tema de la segunda venida de Cristo, inclusive la segunda venida de Cristo, está de manera integral y de manera intrínseca relacionada en la misma enseñanza, lo que en el griego se llama en la misma didache de la palabra, donde la doctrina de los presupuestos de la fe cristiana y la doctrina de la escatología concierne a los eventos que tienen que ver con el futuro. Y esta es la razón teológica de dicha doctrina bíblica, la segunda venida de Cristo y también el arrebatamiento de la iglesia. Para dar con el blanco la doctrina, es imprescindible estudiar el tema o los temas de la venida de Cristo y el arrebatamiento dentro del marco bíblico en números y en orden de los acontecimientos a ocurrir. Y usted dirá, wow, ¿qué tantas venidas menciona el maestro o el expositor en esta ocasión? Bueno, mire, hubo una primera venida. La primera venida fue cuando Cristo vino al mundo. La segunda venida de Cristo, que habla Hebreos capítulo 9, verso 28, dice que Cristo vendrá por segunda vez, pero esta vez que viene por segunda vez viene sin relación al pecado. Él viene a buscar y a salvar los que le esperan. En este caso hay un remanente que esperará al Mesías en su segunda venida, a Cristo visible en su segunda venida cuando Él venga. Y ese remanente se llama Israel. Pero entre esa segunda venida y esa primera venida también hay un arrebatamiento que no podemos incluirla como un complemento ni de la primera ni tampoco un complemento de la segunda. ¿Por qué? Porque esta es una venida única y es la venida que queremos hoy enfatizar a manera de exégesis, de analizar estas dos cartas que
el apóstol Pablo haya escrito a la iglesia de Tesalónica. Y entre una cosa y otra, que el apóstol Pablo consideró en la carta otros temas de índole doctrinal, asuntos de la fe, asuntos de la vida cristiana, asuntos del caminar, evitar el paganismo y evitar la inmoralidad, que él enfatizó sobre eso también, pero sobresaltan el tema del arrebatamiento en la primera venida, en la primera carta del apóstol, y en la segunda carta enfatiza el tema de la segunda venida de Cristo, por motivos a precisamente algunos elementos nebulosos que llegaron a las mentes de esta comunidad de fe tesalonicense, y que actualmente es una repetición en el tiempo de hoy también, que muchos todavía dudan de que Cristo viene. Otros dudan de que Cristo vendrá a buscar una iglesia. Otros dudan de que es imposible que Cristo levante una iglesia antes de que comience la gran tribulación. Pero esas nebulosas muchas veces estriban muchas veces por la falta de propiamente estudiar la Biblia de manera interina, continua, constante, permanente, día tras día. Hay personas que estudian un pasaje bíblico y pasan 2 meses y después abren la Biblia de nuevo, como los tradicionales, coge polvo la Biblia en la mesa, hermano, y no la abren nunca, y otros la abren solamente cuando van a la iglesia los domingos y el pastor dice, bueno, vamos a abrir la Biblia en el capítulo, y la abren. Y hasta muchas veces, hoy gran mayoría de la gente también, muchas veces no cargan la Biblia. Hoy cargamos los celulares, hoy cargamos, llevamos con nosotros el iPhone, el iPad, y pues como que nos pesa cargar ese libro negro, pero maravilloso, que contiene tantas riquezas del cielo y tantas bendiciones del Señor, hermano. Pero estamos en esta época. Ahora, el apóstol Pablo, la ocasión de esta epístola escrita por Pablo, cuando Timoteo viene desde Tesalónica a Corinto para traer noticias acerca de ciertos problemas que estaban sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Y en la fundación de esta iglesia estuvo en un lugar geográfico de una atmósfera de conflictos y persecuciones existentes, especialmente por parte de los judíos judaizantes de aquella época, que estaban en contra de las doctrinas bíblicas, hermano, y estaban siendo como aguijones, amén, para los creyentes que servían al Señor. Y estas doctrinas, aún muchas de ellas se infiltraron dentro de la iglesia. Y aunque esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, Pablo estuvo allí y les enseñó por varios días, amén, y luego tuvo que salir porque hubo una gran revuelta en esta ciudad, hermano, de parte de los judíos, y posteriormente pues envió a Timoteo con esta carta a los tesalonicenses. Pablo les escribe esta misiva, esta carta importante, con el fin de animarlos en su fe, y con énfasis en gran mayoría, hermano, sobre que se fortalecieran en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo, evitando, como dije anteriormente, reitero, el paganismo, todas aquellas cosas que podrían desviarlos de la verdad. Pero en el capítulo 4, verso 13 en adelante, hasta el 18, el apóstol Pablo presentó, hermano, una explicación muy concisa, muy abierta acerca de la promesa de la esperanza bendita de
del arrebatamiento de la iglesia. Él mismo dijo, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis como los que duermen, como los otros que no tienen esperanza y que duermen, porque esos se fueron sin el Señor, sin Cristo, pero nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a oír la trompeta, el llamado de Dios. Y dijo el apóstol Pablo, estoy citando parafraseadamente, el texto dice, dice Pablo, que oiremos la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Créanme, hermano, que hay una serie de textos bíblicos que corroboran el asunto del día de la venida de Cristo al mundo. La venida de Cristo al mundo, él mismo habló acerca de que Cristo vendría a buscar a su iglesia, hermano. Y él ha de venir, no solamente ha de venir en las nubes, sino que ha de venir también en su segunda venida. Pero para la iglesia viene en su primera venida a buscar a su iglesia. Vea que vamos a hacer una aclaración muy importante acerca de el arrebatamiento de la iglesia, porque es una doctrina fundamental. No solamente el apóstol Pablo la enfocó, la explicó en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, sino también en otros pasajes bíblicos, en otras cartas. Él dio énfasis acerca de este día maravilloso del encuentro de Cristo y en el momento en que nosotros recibiríamos una transformación de este cuerpo, como primera de Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante, hermanos, y otros textos bíblicos que corroboran al tema del arrebatamiento. Ahora, la parte que quiero dar énfasis en esta ocasión, y en el próximo programa vamos a traer algunas citas bíblicas concerniente a algunas porciones que el apóstol Pablo enfatizó en diferentes libros de sus epístolas en el Nuevo Testamento, referente a al arrebatamiento de la iglesia. Pero ahora vamos a hacer una presentación homilética de esta carta, también no solamente de Primera de Tesalonicenses, que aquí vemos una gran enseñanza homilética y hermenéutica, unas 5 o 6 profecías que enfatizan en este gran pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, unas 6 profecías que enfatizan a ciertas características acerca del arrebatamiento de la iglesia y también sobre la resurrección, de los muertos en Cristo. Pablo explica categóricamente cómo va a ser esa resurrección, no solamente en esta carta, sino cuando va a la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, habla Pablo y menciona una serie de resurrecciones, y en otros capítulos en la misma carta habla de la naturaleza de la resurrección. Unos resucitarán de esta manera, otros resucitarán de otra manera, pero habla de un arrebatamiento como primera fase. Y el uso del vocablo del arrebatamiento, eso lo menciona en otros estudios que usted puede buscarme en YouTube, y ahí va a encontrar que detallamos mencionando libros donde aparece la palabra rapto, la palabra arrebatar, la palabra traslado, y mencionamos algunos casos históricos tanto en el Antiguo como con mucha más razón en el Nuevo Testamento, que personajes fueron traspuestos, sacados de un lado a otro. Hubieron éxtasis, hubieron arrebato en rapio, en el griego, la palabra arpazo quiere decir mover, remover de un lado a otro. Y ese vocablo, aunque algunos han mencionado que dicen no aparece en la Biblia, bueno, no aparece en la Biblia de ellos, porque en la Biblia de los que están diciendo así parece que no aparece, parece que es otras versiones,
pero otros tipos de Biblias, entre comillas, pero aparece la palabra arrebatar, arrebato, arrebatamiento, traslado, movimiento, transformación, cambio de cuerpo. Y si se habla del arrebatamiento en Tesalonicenses capítulo 4, de arrebatar es que de un lado te mueven para otro lado. Y eso es lógico, el sentido común de las cosas, hermanos. Y eso no hay que buscar mucha exégesis bíblica para encontrar que el apóstol Pablo dio énfasis sobre eso. Pablo habló muy claramente acerca de la venida del Señor. Ahora, la segunda misiva a los tesalonicenses, vaya conmigo, en esta epístola llegó a ser redactada también poco después de la primera carta que él escribió a los tesalonicenses, y cuyo tema se centralizó en corregir cierto malentendido acerca de que del día del Señor, basado en las enseñanzas dichas por Pablo respecto a la venida del Señor. La venida de Cristo es una cosa y el día del Señor es otra. Cristo en el capítulo, mejor dicho, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Tesalonicenses enfatizó y aclaró el punto y el concepto. No entiendo por qué hay teólogos que todavía siguen enredados en ese tema, tratando de insertar en estos versículos del capítulo 2 en adelante, verso 4 en adelante, insertar de segunda de Tesalonicenses, insertar a la iglesia en el programa de la gran tribulación y del momento en que el anticristo se manifieste. Pero vamos a hacer el análisis utilizando precisamente el texto bíblico, que ya mismito en unos minutos. Los dos acontecimientos son diferentes, ¿ok? Uno tiene un futuro más cercano en lo que a profecía se refiere y cumplimiento y tiempo, y el otro tiene un futuro más lejano, de quienes son divididos por precisamente la gran tribulación. Por eso es que el arrebatamiento, entre el arrebatamiento y la segunda venida, lo que los divide es la gran tribulación, esa semana profética que falta Dios para tratar con Israel, que en ningún momento tiene que ver con la iglesia, hermano. Entonces, con el ambiente turbulento de persecución que se estaba desatando en aquella época, cuando Pablo escribió esta carta, cuando estaban aquellos hermanos de la fe persistiendo en la fe en la iglesia de Tesalónica, y por no haber entendido el contenido principal de dicha exposición de la primera carta que el apóstol Pablo envió, pensaron que ya estaban dentro del drama escatológico de la tribulación y del personaje apocalíptico, hermano. Estos dos temas son relevantes, hacer una aclaración, una exégesis, un análisis de estos dos pasajes bíblicos: el día del Señor y el arrebatamiento. Y el otro perteneciente, que es al Nuevo Testamento, es el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor se menciona varias veces comúnmente en el Antiguo Testamento, siempre refiriéndose a las profecías que conciernen a Israel, basado en los 4 pactos también que Dios hizo con los patriarcas, a el pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y también a la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, reitero y resumo, de que el día del Señor se menciona varias veces, aún inclusive el Señor lo menciona también acá en la carta del apóstol Pablo. También el apóstol Pablo le da mención. Los dos temas son importantes en el estudio de la teología y de la profecía. Todo estudiante debe de estudiar y tener un conocimiento claro de lo que es estos dos aspectos doctrinales dentro de la profecía bíblica. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con el cumplimiento
de las promesas celestiales y espirituales que Dios le dio a la iglesia y el juicio de los galardones y la boda del Cordero. La iglesia, una vez que sea arrebatada de lugar de actividad, lo será en el cielo, y también será el tiempo donde Dios dará recompensas a la iglesia y celebrará las bodas del Cordero. No aquí en la tierra. Aquí en la tierra la iglesia no va a auspiciar sus bodas, hermanos. ¿Saben que y esto lo vamos a mencionar ya mismito? Vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a considerar el versículo 1 para entrar en el análisis y aquí llegar a una conclusión de que siempre confundimos este texto con el asunto de la venida de Cristo para buscar a la iglesia. Mire, dice, pero con respecto, y en el tema 2, en el capítulo 2 habla de la manifestación del hombre de pecado. Pablo considera esto como tema central dentro de este capítulo 2, y él menciona algo bien importante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí damos un punto. Aquí se está refiriendo el Señor a el arrebatamiento de la iglesia, el día de la bienaventuranza de la iglesia, cuando Jesucristo venga en su venida para buscar, en el arrebatamiento para buscar a su iglesia. Ahora, ¿cómo se define eso? Bueno, Cristo vendrá. Él no viene a la tierra ni pone pies en la tierra. Él viene en la nube, hasta la nube, y en la nube hay alguien que le trae la iglesia, la sube hasta donde Él está en las nubes. Vamos a ver, porque aquí hay un tercer personaje también que menciona la Biblia, y ese es el Espíritu Santo. Lo menciona en el uso de su pronombre. Vamos a ver si es verdad, porque ahora actualmente el Espíritu Santo está con la iglesia. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra, es Dios sobre todas las cosas, y es el que está preparando a la iglesia para llevarla a la presencia de Dios, preparando a la iglesia. Jesús mismo le dijo, yo me voy, pero os enviaré un consolador que estará con vosotros por siempre. Amén. Y Él no os dejará huérfanos. Vamos a ver. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo en nuestra reunión, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis, ni por el espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí menciona, en cuanto a la venida de Cristo para su iglesia, no nos dejemos mover, hermano, fácilmente de vuestro modo de pensar. Pero también dice, por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor aquí se refiere al día cuando Él venga a juzgar en su segunda venida. La palabra el día del Señor es una referencia al día cuando Dios venga a manifestar juicio. Y en el Antiguo Testamento aparece como el día de Jehová. Es el mismo día, el día de venganza que Él traerá al mundo en su segunda venida. Por eso dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, cuando Él inserta la palabra día del Señor está cerca, ahora Él dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo. No vendrá. ¿Cuándo? En el día del Señor, en su segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Dos cosas importantes: la apostasía y el hijo, hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Cuándo se manifestará ese hombre de pecado? Pues en esa sección del día del Señor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Todo lo que se llame Dios o tenga identidad de Dios. Ahí va a haber una gran persecución para el mundo entero y para
especialmente Israel. La Biblia habla en Zacarías la angustia de Jacob. La angustia de Jacob, la vara de Jacob, es ese periodo, hermanos. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, hay algo que lo detiene. ¿Quién? Que el anticristo se manifieste, que ese momento profético se manifieste, que ese hombre de pecado comience a reinar desde el principio, sentándose en el templo de Dios. Mire, la profecía de las 70 semanas comienza precisamente cuando él se siente en el templo de Dios. Ahí es, cuando se siente en el templo de Dios. Comenzará la 70ª semana, hermano. Dice, y ahora vosotros sabéis que al fin que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, del mal, del pecado, en todo su apogeo. Dice, solo que hay a quien al presente lo detiene hasta que a su vez hasta que él, ahí está, un personaje divino, hay alguien. Y claro, algunos, para no entrar mucho en énfasis, ellos dicen Dios. Claro, el Espíritu Santo es Dios, pero en su función, en su momento ministerial, es el Espíritu Santo quien está con la iglesia y que es el que impide que a su vez ahora el misterio de la iniquidad se desate con toda furia, hermano, porque hay alguien que al presente lo detiene, pero cuando ese él a su vez se ha quitado, vaya conmigo en el texto, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Vio lo que dice el texto bíblico aquí, hermanos? Para que usted vea, segundo de Tesalonicenses 5, también dice aquí en el texto, mire, dice aquí en el texto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. En el capítulo 5, primero de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, menciona el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Jesús viene como ladrón en la noche. Y está hablando de su segunda venida, el día del Señor, es el día del juicio. Dice, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, así entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, hermano. Por eso es que hay alguien que al presente lo detiene. Es el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo esté en el mundo tratando con la iglesia y con la iglesia, sobre la iglesia y en la iglesia, hermano, como dice Juan 17, con y en vosotros, entonces el Espíritu Santo entonces nos removerá, nos llevará a la nube para encontrarnos con el Señor. Mientras en este mundo el Espíritu Santo, mientras en el mundo el Espíritu Santo ahora está tratando con la iglesia, añadiendo los que han de ser salvos. Mire eso, Él es el que actualmente impide que este personaje se manifieste. Nunca saquemos fuera de contexto un versículo, hermanos. Cristo habló de su segunda venida. Cristo habló del arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 2, verso 1, segundo de Tesalonicenses, y en el primero de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, es una referencia de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Pero los versículos que siguen, 4, 5, 6, 7, 8, ahí hace una referencia de que este personaje no puede manifestarse
porque antes del día del Señor. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir dos cosas: la apostasía en su mayor apogeo y el hombre de pecado y el hijo de perdición. Después que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, entonces vendrá el Señor para poner fin y terminar con el hombre de pecado, el hijo de perdición, y traer juicio a las naciones, y entonces, hermano, venir a establecer paz y su reino eterno en la tierra con su pueblo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta el próximo programa. Ponga un like y estaremos en sintonía en el próximo programa sobre la segunda parte que vamos a estar considerando. Amén.